ahorita hemos visto algunos temas de ciencias políticas y de sociales como tal. Entonces, uno de los temas que estamos viendo se llama el Frente Nacional, ¿cierto? Resulta que también necesitábamos averiguar qué era lo que estaba sucediendo para que llegara al Frente Nacional en ese momento, puesto Colombia, más o menos de 1946 hasta el 56, tiene una guerra que se llama la guerra bipartidista, ¿cierto? Eso quiere decir que hay dos partidos políticos que en ese momento estaban en auge, bien los conocemos nosotros, unos son los liberales, los otros son los conservadores, pero se empieza a generar una guerra entre ellos. Incluso les había mandado a averiguar unos conceptos como quiénes eran los godos, quiénes eran los chulavitas, ¿cierto? Para hacer como un reencuentro de todos los temas y tenían que averiguar qué era lo que había sucedido en el Bogotazo. Usted tiene que tener en su cabeza el Bogotazo. El Bogotazo, suceso que más o menos acontece en 1948, ¿cierto? 9 de abril creo, donde deciden asesinar al caudillo, al que sale en el billete, el duro, ¿cierto? El señor Jorge Eliezer Gaitán, como tal, lo asesinan y se prende una revolución en Bogotá. Es más, cuando usted va a ver videos, cuando usted observa algún video, ya les voy a mostrar. Cuando nosotros vamos a buscar y a tratar de buscar dentro de la información que hay, usted va a buscar algo como el Bogotazo. Entonces usted se va a dar cuenta de esto. Entonces, ¿qué sucede? Usted empieza a ver unos acontecimientos de la Bogotá antigua, como cuáles. El primer, quizás la primera revolución que pudo haber en Bogotá, ¿cierto? Puesto que el señor Jorge Eliezer Gaitán empieza a defender los derechos de la gente popular. Cuando yo hablo de la gente de los barrios populares, quiere decir que cuando estábamos haciendo el reencuentro del capitalismo, del tipo de empresas que tenemos, nos empezamos a dar cuenta que no todos en Colombia pueden obtener empresa o no todos soñamos con empresa, simplemente nos limitamos a un trabajo donde me paguen un salario X y donde no voy a tener más progreso sino dar 20 años de mi vida para que me regalen una pensión. Y muchas veces esa pensión no la termino recibiendo yo, sino la terminan recibiendo mis hijos, ¿cierto? Entonces empieza a ver la construcción de nuestro país y empieza a surgir algo que se llaman las fuerzas revolucionarias colombianas. Dentro de las fuerzas revolucionarias colombianas, mandamos a averiguar una de las fuerzas revolucionarias que llevan más tiempo en Colombia. Ya les voy a mostrar un video. Listo. Entonces el video nos da un reencuentro. Uno, de la violencia de Colombia. Dos, de los términos que hemos ido aplicando como lo son sector primario, sector secundario, sector terciario como tal. Y nos abre el preámbulo a la creación de las guerrillas colombianas. Primer grupo subversivo que vamos a ver se llama la FARC. La FARC nace en Marquetalia, Tolima, ¿cierto? A cargo del señor, ¿quién? ¿De quién averiguamos? A ver, Steven, cuéntame tú a ver qué averiguaste. Profe, yo averigüé sobre los chulavistas, los dos, el Bogotazo y ya. Ok, o sea, no mandé a averiguar todavía de la FARC. Profe, No, ¿no no es mandó. Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda? Antonio Marín, alias Marulanda. Es que tenemos que hacer, como vamos a coger la primera guerrilla montada en Colombia, vamos a averiguar la historia,
Entonces acá les voy a apuntar de una vez. Mientras vamos aquí a observar el video, fíjense aquí. Historia de la FARC. De la FARC. Ideología. ¿Cuál es su bandera? Sí. Historia de la FARC, la ideología, su bandera, y vamos a ver algo que se llaman las tomas guerrilleras de la FARC. ¿Listo? Dentro de esas yo les voy a mostrar rápidamente un video de la toma guerrillera de Miraflores. Ya les voy a decir cuáles vamos a averiguar. Y entonces usted empieza a ver algo que en Colombia empieza a ser muy nombrado en los años 56, 57, años 60, y se llaman desplazamientos forzados. Usted me va a averiguar qué es un desplazamiento forzado. Eso me lo va a averiguar, ¿listo? Desplazamiento forzado. La otra tarea que tienen de la FARC como tal, vamos acá, son averiguarme las siguientes tomas guerrilleras. ¿Cuáles? Toma Mitú. Toma Miraflores. Boyacá. La toma de la base de las Delicias. El Collar Bomba. Listo. Esas somos las que vamos a visualizar, ¿listo? Entonces usted tiene que hacer una pequeña investigación sobre esas... No. Steven, gracias. Escríbaselas porque es que estás chino en el avioncito. Listo, tomas guerrilleras de la FARC. Miraflores. Las Delicias. Mitú. Epa, Steven, epa. ¿Cuáles otras dije, Steven? Boyacá. Collar Bomba. Miraflores. Las Delicias. Mitú. Y van a averiguar qué es genocidio, desplazamiento, forzado, Profe, ¿esa poca tarea qué? homicidio. Entonces recuerde, cuando yo le coloco Oaxaca, Collar Bomba, Miraflores, Delicias y Mitú, son tomas guerrilleras. ¿Sí? Usted coloca Collar Bomba, la FARC, coloca toma Oaxaca, la FARC, y ahí le van a salir las noticias. Coloca toma las Delicias, la FARC, y ahí le va a salir. ¿Listo? Genocidio, desplazamiento forzado,
Magnicidio y homicidio son conceptos que usted debe tener en su cuaderno, ¿listo?